Un punto importante a tratar en el libro de Marcelo y una declaración que ha hecho en muchos de sus eventos ha sido el hecho de que quiere crear un país de clases medias. Ese también un punto que tocaba en el segmento anterior. Sin embargo, los crecimientos económicos que ha presentado México históricamente han sido raquíticos, con excepción de un par de años. En general casi siempre ha sido 2-3%. ¿Cómo creen que Marcelo va a lograr esto que ningún otro gobernante ha logrado históricamente en el México moderno? Y ahora sí que, ¿cómo llegar a ese punto? Yo creo que el tema es la confianza. A ver, ¿qué pasaba con el gobierno de... A ver, viene la reforma energética de Peña Nieto. ¿Y qué sucedió? ¿Llegaron las inversiones que se plantearon en la reforma? Pues en realidad no. Pero en gran medida, ¿por qué no llegaron esas inversiones? Por la enorme desconfianza que había, particularmente por los temas vinculados con la corrupción. Claro, si tú tenías un gobernador que de repente tenía un rancho de dimensiones geográficas más grande que un municipio de Chihuahua, pues entonces uno empezaba a pensar qué está pasando en ese país, ¿no? O tenías a Borges con 32 yates y para qué quería 32, ¿no? Ciertas inconsistencias, ¿no? Entonces, claro, frente a esos fenómenos, bueno, me tocó un caso, no les voy a decir el nombre, pues se apellidaba Sebadúa, en donde su chofer era dueño de un rancho en Chiapas, o el chofer del exfiscal de Campeche era dueño del lugar donde la Fiscalía de Campeche dejaba los vehículos asegurados. ¿A qué quiero llegar? Hubo un enorme... en el tema de Felipe Calderón fue la violencia, en el tema de Enrique Peña Nieto fue la corrupción, lo que impidió que realmente hubiera inversiones importantes en el país. Y lo que yo veo en Marcelo Ebrard es confianza, es decir, tanto la Unión Europea como China, tenemos que voltear a ver a China, cómo Estados Unidos pueden generar inversiones en el país de temas que necesitamos. El tren a Querétaro, se necesita un tren a Querétaro, se necesita descargar el aeropuerto de la Ciudad de México y se necesita fortalecer el AIFA. Pero puede utilizarse la logística de Querétaro para mandar al Bajío, para mandar al Estado de México, y ese es las cosas que requieren inversión. ¿Quién puede traer inversión? Pues el que ya lo ha hecho, porque Marcelo Ebrard ya trajo inversión al país. Sí, me parece muy importante esta parte del libro de Marcelo, El Camino de México, porque, repito, nos dice quién es, pero nos dice también qué quiere y nos dice cómo hacerlo, que eso es difícil de encontrarlo en un político, ¿sí? Nos dice Marcelo con mucha contundencia: mi meta es hacer crecer a la clase media a más del 50% de nuestra población. Dice, esto cambiará la morfología del país y la capacidad de prosperar. ¿Sí? Y aquí nos dice también algo de esto que te forma, ¿no? De esta parte de su vida. Nos refiere él un episodio de su vida, en donde en el capítulo 2, en la chispa adecuada que le llama a él, nos dice cuando pisó por primera vez Estados Unidos. Y ese gran impacto, ese shock, dice, me impactó el contraste. No tenía más de 10 años y recuerdo ese sentimiento triste, dice Marcelo en el libro. Me quedaron grabadas en la retina las diferencias tan marcadas entre los dos países, entre lo que consideramos el primer mundo, ¿no? Y somos vecinos del primer mundo y nosotros somos el tercer mundo. Que algo importante que cabe destacar de Marcelo, o que le admiro mucho, no sé ustedes qué opinan, es que a pesar de esta parte visibiliza, no deja de lado, ¿cómo decirlo? No deja de lado, el privilegio no le nubla los derechos, ¿no? Y hace que estos derechos puedan llegar a todas las personas, como lo dice precisamente en ese capítulo. Sí, y fíjate que nos dice también el cómo hacerlo. Esto es muy importante. Nos dice Marcelo, ¿cómo pretende él que lleguemos al 50% de clase media? Dice, la expansión de la clase media la debemos de enfocar a través, 1, de acelerar la movilidad social, mejorar a través del trabajo bien remunerado. Nos dice 2, educación, elevar el nivel de las instituciones y ampliar la cobertura en educación media y superior. Y 3, salud. Concluir la construcción del sistema de salud universal. Bueno, si alguien se ha metido a los temas de salud en este sexenio ha sido Marcelo.
¿Quién trajo las vacunas para atender la pandemia mundial cuando todo mundo estaba, todos los gobiernos del mundo estaban arrebatándose las vacunas donde estuvieran? Bueno, Marcelo fue a conseguirlas y las trajo por la confianza que le dio Andrés Manuel. Marcelo es del equipo del presidente Andrés Manuel la gente de mayor confianza para atender los temas importantes del país. Sí, a ver, yo plantearía dos cosas. Primero, Marcelo es un resolutor natural de crisis. Lo hizo en la reconstrucción de la Ciudad de México en el 85, lo hizo en la crisis ambiental que tuvo la Ciudad de México en el 91, donde se morían los pájaros y había una grave afectación a las personas, sobre todo a los adultos mayores. Lo hizo, por supuesto, como jefe de gobierno en los temas como secretario de Seguridad y jefe de gobierno en los temas de seguridad. Con la crisis económica del 2007-2008 no hubo un deterioro de la vida en la Ciudad de México, él como jefe de gobierno, y lo hizo, como ya se mencionó, con las vacunas. Además, tuvimos una enorme ventaja como país, y eso se lo debemos a Marcelo Ebrard. No nos endeudamos. A diferencia de muchos países de América Latina que contrajeron deuda con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial para comprar vacunas, nosotros no tuvimos esa decisión. Y lo que hicimos, yo creo que de manera que hizo Marcelo de forma muy positiva, es tener el primer contrato para asegurar vacunas para la población mexicana e inclusive para varios países de Latinoamérica a los que se les entregaron vacunas con posterioridad. Y eso habría que sumarle la crisis de migrantes en el 2019. Habría que sumarle la crisis con Trump. Finalmente Trump quería aumentar los aranceles del 5 al 20%, que hubiera generado una quiebra de muchas empresas mexicanas, porque además somos el segundo socio comercial después de China con Estados Unidos. Habría que sumarle también ahí la generación del TEMEC. Al final del día se llama así, MEC, ¿no? TEMEC. O sea, claro. Y todos estos elementos han sido... Es el tratado Marcelo Ebrard Casabón. Lo que acaba de decir. Hay que hacerlo hashtag. Finalmente, ha sido el más eficaz de los colaboradores del presidente. Marcelo, otra cosa, que quería plantear. Por supuesto. Me acuerdo, México forma parte del 18% al formar parte del TEMEC, somos parte del 18% del Producto Interno Bruto mundial, nuestra zona económica, es decir, Estados Unidos, México y Canadá. Necesitamos efectivamente voltear a ver a China, pero ese hecho en particular, el hecho de que el peso, este ha sido el único sexenio donde no se ha devaluado y sea una moneda de referencia global, el hecho de tener la población económicamente activa, la participación de las mujeres y sobre todo nuestro bono demográfico de jóvenes, es lo que nos permite plantear que a futuro México puede convertirse en una de estas potencias medianas durante la administración de Marcelo Ebrard. Me refiero evidentemente China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, India. En ese contexto, México tendría que estar en ese contexto y tendría que estar peleando por una mejor posición, y eso solamente se puede lograr en la medida que las clases medias crezcan. Dice Santiago esta parte tan importante del entendimiento de hacia dónde va el mundo. Pues yo no veo a nadie, y no es por descalificar a nadie, pero yo veo que solo Marcelo es el que tiene la visión de lo que está pasando en el mundo, de la nueva geopolítica, de las nuevas dinámicas mundiales. La participación de Marcelo Ebrard en la negociación o renegociación del Tratado de Libre Comercio fue fundamental. Sí, decías, bueno, pues ¿a quién le toca? Pues le tocaría a la Secretaría de Economía. Pues no. ¿A quién se le encargó el presidente Andrés Manuel? A Marcelo. También a Marcelo, porque es un asunto importantísimo. Dice Marcelo en su libro, mi sueño es romper la idea de mediocridad o de conformismo eterno. Dice, ya no esa visión conformista. Vamos para adelante, vamos a aprovechar estas nuevas dinámicas y esta parte fundamental de enlazar el tema de inversiones, el tema económico, con atender la desigualdad, la pobreza, la marginación, generando empleos y hacer una sociedad de clases medias. Un tema creo que es importante es
¿por qué tenemos estas patologías, ¿no? Yo creo que hay 2 patologías graves en el país que han significado que no tengamos el progreso económico. La primera es esto: ¿por qué se concentra la riqueza en un grupo social en el decil más alto de la población? Tiene que ver con, tenemos malos salarios. Se le paga poco a los trabajadores en México, a pesar de que el nivel de productividad puede ser mayor que el que puedan tener alguna planta en Estados Unidos. Es cosa de comparar la planta en México con la planta en Estados Unidos y ver los resultados por empresa. Y por otro lado, evidentemente, en el tema de la corrupción. ¿Se acuerdan? Bueno, Peña Nieto, ya sabemos que la cabeza le servía para peinarse, nada más. Pero Peña Nieto, ¿se acuerdan que en el momento en Guadalajara le preguntaron sus libros favoritos y no supo qué decir? Momento emblemático de su administración. Sí, claro, momentos que lo mantienen. Lo que quiso decir, en serio, empezó a describir un libro que era un autor de los 80s, Jeffrey Archer, pero claro, nunca se acordó del nombre, pero describió, se me hace que en ese momento fue cuando Peña Nieto dejó de leer, ¿no? En los 80s más o menos. Y el punto es que hay un libro de ese autor que se llama Un carcaj lleno de flechas, y una de las anécdotas es de un supuesto empresario inglés que llega a México en la posrevolución a hacer una carretera, y al final el secretario de Comunicaciones y Transportes lo manda con un trabajador suyo. El trabajador le quiere sacar la mitad de su ganancia, el empresario se va a quejar con el secretario, y lo que dice el secretario es que ese joven, el papá de ese joven, había sido un soldado en la Revolución Mexicana y que su capitán había quedado abajo de un caballo, lastimado, y el papá lo había salvado. Y termina el cuento en donde el secretario de Comunicaciones y Transportes, cojeando, acompaña al empresario a la puerta. Entonces, lo que quiero decir es, la corrupción se veía como un tema de lealtades. Las lealtades eran personales y no institucionales. Marcelo Ebrard, ¿qué es Peña Nieto? O sea, Marcelo Ebrard lo que está planteando es exactamente lo opuesto. ¿Cómo hacemos un programa para que los empresarios sepan que sus costos de transacción no se van a elevar? ¿Y qué se requiere para eso? Es un poder judicial que funcione. Que no le estén cobrando una procuraduría o fiscalías que funcionen. O sea, un sistema de justicia que le permita a los inversionistas saber que si van a invertir $2 y alguien los va a defraudar, van a poder recuperar su inversión. Incluso Andrés Manuel dijo, ¿no? Mi sucesor necesita reformar el Poder Judicial, ¿no? Porque sí, es un punto fundamental. Es un punto nodal. Si queremos, por eso Zedillo lo tenía muy claro como economista, o sea, si quieres generar mejores impresiones a la inversión privada, necesitas mejorar tu sistema de procuración e impartición de justicia. Y eso es algo que Marcelo tiene en mente, y yo no he visto, insisto, a ningún otro candidato o candidata pensando en los cómo vamos a generar el desarrollo que este país necesita. Sí, creo que es un perfil, como veníamos planteándolo, ¿no? Con experiencia, con el conocimiento y con toda la noción de cómo poder reformar pues sí, al Poder Judicial, y que de ahí radica y emanan muchas problemáticas, tanto, pues no solamente de género, sino pues en general en México. Sí, yo creo que el tema de seguridad. El tema de seguridad, a ver, Marcelo ya lo hizo en 2 ocasiones, como hemos mencionado a lo largo de esta plática, pero ¿cuál fue, por ejemplo, el error de Calderón? Bueno, muchos, pero bueno, uno de los errores, generaron la guerra contra el narcotráfico, en donde que se dedicó a combatir al sicariato, pero nunca voltearon a ver las estructuras financieras. Es más, el congelamiento de cuentas es algo que mete Peña Nieto en la legislación. A Calderón ni siquiera se le ocurre. No combatieron las estructuras jurídicas. ¿Y qué pasó tampoco? ¿Qué otra cosa no se combatió? La base social. Los grupos delincuenciales tienen una base social. ¿Qué necesitamos? Programas sociales, desarrollo económico, deporte, para que no se mezclen con los grupos delictivos. Me decía el gobernador de Tamaulipas que le había tocado platicar con jóvenes que ya le decían que pues, ellos preferían dedicarse a la delincuencia organizada porque iban a vivir 5 años como reyes en lugar de tener el nivel de marginalidad que tenían sus padres. Entonces, eso es esa dinámica es la que se tiene que cambiar. Y en el enfoque de seguridad es eso. Hay que atacar, y lo plantea Marcelo, hay que atacar evidentemente los grupos de delincuencia, pero las estructuras financieras, se tiene que lograr combatir la corrupción política, al final del día, combatir las bases sociales, porque la corrupción política les termina dando sustento a estos grupos. Y yo creo que finalmente Marcelo es la enorme posibilidad de este país de transitar
hacia el país que merecemos, el país que queremos. Sí, me parece muy importante los temas verdaderamente sensibles, es decir, los que le importan a la gente. A la gente le importa que se combata la inseguridad, pero no como concepto, ¿sí? Aquí un experto en procuración y administración de justicia pues es Santiago Nieto, pero la gente quiere que se combata con eficiencia y con eficacia el delito, que no haya tanta impunidad. Tanta burocracia, ¿no? Tanta burocracia. Claro, bueno, que no haya estos índices en donde las averiguaciones previas pues, no se siguen más que en un mínimo porcentaje. Y que dan carpetazo. Que todo es objeto de la corrupción. No, a ver, Marcelo Ebrard ya dio muestra y resultados en temas de seguridad. Él, siendo gobernante de la Ciudad de México, impulsó el tema de las cámaras. Pero no solo poner cámaras que son inhibitorias y tienen su función. Diseñó una política integral para disminuir los delitos. Pasamos a ser de la ciudad más insegura a la ciudad más segura con Marcelo. 0 secuestros. Bueno, pues ese es un resultado importantísimo. También la parte de atender temas específicos con políticas públicas, decíamos hace rato, por ejemplo, de protección a las mujeres en el transporte público. Muchas acciones que Marcelo ha tomado y que han dado resultados están a la vista. Algunas y muchas de ellas las inició Andrés Manuel. Por eso nosotros creemos y sabemos que el que va a ser el sucesor de Andrés Manuel se llama Marcelo Ebrard y que vamos a pasar a un estado de mejoría, de avance en la agenda progresista, con Marcelo a la cabeza de este país. Por ejemplo, la Guardia Nacional, que es una gran idea del presidente López Obrador, es una gran idea. A ver, pasamos de tener una policía de 20,000 efectivos a tener una policía de 150,000 efectivos en términos reales. Y se establecieron 266 cuarteles de la Guardia Nacional con una idea muy sencilla, enfrentar a la delincuencia con una posición mayoritaria en territorio. Es decir, que haya más policías que delincuentes a nivel territorial, con una movilidad rápida. ¿De dónde salió esa idea? Claro, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno. Pero ¿quién era el secretario de Seguridad que impulsó esa idea? Marcelo Ebrard. O sea, Marcelo Ebrard lo que hizo fue, necesitamos una fuerza de reacción rápida para superar numéricamente a los delincuentes. Y esa fue la forma como se pudo generar la política que se acaba de mencionar. Las cámaras, tenerlos ahora se llaman C5, pero todos estos centros de control, comando, coordinación, comunicaciones que permiten tomar decisiones en los temas de seguridad. Y bueno, los propios centros penitenciarios. De la extorsión de este país viene 85% en los centros penitenciarios. Ya Marcelo Ebrard lo pudo hacer para disminuirlo en la Ciudad de México. Yo creo que es importante que lo podamos plantear a nivel nacional. Y yo tengo una pregunta muy puntual respecto a esto. ¿Cómo vemos en este México post-COVID con aún feminicidios, no precisamente en Ciudad de México, pero sí lo encontramos en todo al norte del país, o en el Bajío, por ejemplo, muy fuerte el tema de feminicidios, pero todo este México que hoy en día tenemos, que va reduciendo la deuda exterior, si no mal tengo entendido, ¿cómo vemos a Marcelo Ebrard si sucede a Andrés Manuel? ¿Cómo sería este México, pues ya con él a su cargo? Yo lo veo como un país con esperanza, un país con futuro. Es decir, un país que de sus orígenes, a pesar de todas las diferencias, las desigualdades, pueda competirle y ver a la cara a cualquier persona. Al final del día, Marcelo Ebrard no se achica ante nadie, y eso implica las negociaciones con Trump, por ejemplo, no fueron fáciles. Las negociaciones con Biden tampoco son temas que sean fáciles, pero yo lo veo como un espacio de esperanza, de que sí, tenemos delincuencia organizada, sí, tenemos feminicidios, sí, tenemos un problema de tráfico de drogas a Estados Unidos, pero ¿quién es el que ha planteado la mejor estrategia para detener la violencia en México? A través de un instrumento jurídico,
dos, una demanda en Boston, una demanda contra las armerías, una demanda en Tucson en contra de los vendedores de armas, porque el 80% de las armas con las que nos matamos en México provienen de 8 condados en Estados Unidos, del tráfico ilícito de armas a México. Queremos reducir la violencia en México, ellos quieren reducir el tránsito de fentanilo de Estados Unidos, la salida es la normatividad que en su momento Bill Clinton hizo para reducir el tráfico de armas y la libre comercialización de armas en Estados Unidos. Y el único que está planteando cosas diferentes para tener resultados diferentes es Marcelo Ebrard. Y solo si queremos un cambio y continuidad se necesita hacer algo diferente, ¿no? A mí me parece que con Marcelo vamos a tener un avance sustantivo. Se va a renovar la esperanza, como bien se ha dicho aquí, porque la esperanza hay que fincarla sobre algo. Y en este caso se finca sobre un proyecto y sobre una persona para conducir el país. En el Camino de México, Marcelo nos dice quién es la persona. Y nos dice algunos trazos de una propuesta de gobierno, de políticas públicas. Nos dice los grandes trazos. Dice algo o dos cosas muy importantes, Marcelo, atendiendo a esto. Dice, un político debe tener 3 Cs: corazón, cabeza y carácter. ¿Sí? Corazón para entender los intereses superiores a los egoístamente individuales. Dice que debe de tener un político cabeza para obrar con frialdad y para saber las acechanzas, cito textualmente, y saber eludir las trampas. Y dice también que debe de tener un político carácter, ¿sí? Un político, dice, el carácter en política es muy importante. Tener carácter para saber que a uno lo pueden insultar, lo pueden calumniar y no perder la cabeza. Yo creo que con Marcelo tenemos a un político maduro que va a refrendar la esperanza que hay y que sigue vigente en Andrés Manuel y en el proyecto del movimiento de Morena que encabeza Andrés Manuel y del cual es parte fundamental Marcelo. Porque aquí todos debemos de apostar a que le vaya bien a México. Y necesitamos entonces un proyecto incluyente, un proyecto de unidad. Es el que encabeza Marcelo, para que todos podamos tener una aspiración hacia adelante de mejoría y que todos unamos esfuerzo para combatir los graves problemas que hay. Sin duda el feminicidio. Con la pandemia se generaron muchos otros problemas. No fue solamente el de salud. Hubo hacinamiento, creció la violencia intrafamiliar, crecieron los embarazos no deseados, creció el desempleo. Muchas familias se tuvieron que retraer y volvieron a sus hogares, familias completas. Matrimonios jóvenes regresaron a casa de sus padres. Es decir, hay una complejidad diferente que solo con una gente con visión, como lo es Marcelo Ebrard, vamos a poder salir adelante en buenas manos. Marcelo es esa persona. Pues ya lo oímos de estas dos personas tan preparadas que vienen a representar en diferentes espacios en México. Santiago Nieto y el licenciado Rosas. Bueno, pues asimismo, creo que desde la diversidad, porque creo que eso es un punto muy importante que Marcelo encabeza, la diversidad desde estas brechas sociales en las que podemos encontrar dos perfiles bien distintos, pero que a la vez se unifican por el bien de México, pues aquí los tenemos. ¿Qué le dirían para pues concluir este capítulo a aquellos que no están convencidos todavía de que Marcelo es la opción? Porque por acá ya nos mega convencieron y estamos seguros de que va a ser nuestro presidente. Pues yo les diría que por el bien de todos, por el bien de todas y de todos, Marcelo Ebrard va a ser el próximo presidente de México. Hay que confiar en la gente que se ha preparado para ser, que tiene autoridad moral y que tiene toda la capacidad demostrada con resultados. No hay que improvisar. Con Marcelo no se va a improvisar. Marcelo ha sido el sucesor de Andrés Manuel en la jefatura de gobierno y va a ser el sucesor de Andrés Manuel en Palacio Nacional.
¡Eso! Yo creo que viene una encuesta. Es importante que Marcelo la gane. Yo estoy convencido de que así será. Además, eso es lo que nos están diciendo pues, las últimas encuestas que han sido publicadas. Recientemente vimos la de Publímetro, por ejemplo. Pero también como hacer una invitación a las y los jóvenes que nos escuchan, no importa si tienen una cercanía con el PRI, con el PAN, con el PRD, lo importante con el Movimiento Ciudadano, que son apartidistas, lo importante es, uno, que se comprometan en el esfuerzo de la vida pública, política, vale la pena, y dos, que si les preguntan en la encuesta, Marcelo sea la respuesta. Creo que en la medida en que eso lo hagamos todos y todas, va a ser el beneficio de la sociedad y del país en general. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Pues. Gracias a ustedes.